Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Ahumada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y hoy les voy a hablar un poquito sobre corrientes. Eh, lo primero que voy a hablar es sobre el problema de Plató y después sobre la definición de corrientes y por qué me gusta. El problema de Plató fue propuesto por primera vez por Lagrange en 1760, pero lleva el nombre de Plató porque él estudiaba o estudió mucho las películas de Jabón alrededor de 1850. Hubo avances en esta teoría en 1930, pero se empezó a establecer hasta 1960 con Fleming y Federer. El problema de Plató es el siguiente. Dice que si tenemos una frontera F, podemos dar la superficie S de área mínima, de manera que eh, la frontera de esta superficie nos dé nuestra frontera inicial, nuestra frontera dada. Y entonces, bueno, aquí hago dos muestras de este problema. Entonces aquí abajito vemos dos círculos azules, eso sería nuestra frontera F, y entonces buscamos una superficie con área mínima de manera que tenga a estos dos círculos azules como frontera, ¿no? Entonces en este caso es la catenaria que está representada con la película de Jabón, ¿no? Entonces, eh, una primera manera de resolver este problema es usando la definición más o menos usual de superficies, que es dar una aplicación del disco en, en R3, ¿sí? De manera que la frontera del disco caiga en la frontera que estamos buscando, ¿no? Y el primer acercamiento es cuando nuestra frontera es una circunferencia o una curva de Jordan en el plano R2 cruce 0 metido en R3, ¿no? Entonces, esta sí es una manera de tratar de resolverlo, pero tiene ciertos inconvenientes. La primera es que la topología está muy limitada, ¿sí? Porque pues en realidad siempre vamos a tener discos topológicos, y entonces no hay mucho que variarle. La segunda cosa que es un inconveniente es que podrían ocurrir singularidades, ¿no? Si nos imaginamos que las curvas que queremos que sean fronteras son nudos en R3, entonces nuestra superficie es probable que tenga autointersecciones, ¿no? Y la tercera característica que es media mala es que podría faltar compacidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, si una manera que queremos de resolver este problema es pues, teniendo superficies con área cada vez más pequeña, querríamos que el límite de esas superficies sea la de área mínima, ¿no? Y entonces, aquí lo ilustro con este dibujo, dando una sucesión en la que esto se puede hacer muy feo, ¿no? Entonces, nuestro primer elemento de la sucesión es un círculo con un chipotito, ¿no? El siguiente elemento es el mismo círculo, pero ahora, o el mismo disco con un chipotito un poco más alto y más delgado, de manera que el área es más pequeña. Podemos hacer eso mismo con tres chipotitos, ajá, pero más delgados, de manera que la área sea más pequeña que la anterior. Y luego podemos hacer algo súper extravagante como esto, y entonces, y siguiendo el hecho de que el área sea todavía más pequeña. Si seguimos esto, pues no vamos a converger a la superficie que estamos buscando, que en realidad es el disco plano. Entonces, por eso es medio inconveniente este acercamiento a resolver este problema. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiarnos a la teoría geométrica de la medida, y entonces vamos a primero definir lo que es un conjunto HM rectificable. Primero lo que vemos es que HM es la medida de Hausdorff de dimensión M. Un conjunto de Borel es un conjunto medible en Rn, que está, bueno, medible con la medida de los abiertos, pues. Y, y entonces un HM rectificable va a ser la unión de imágenes bajo aplicaciones Lipschitz de conjuntos acotados en Rm, de manera que la medida m-dimensional de Hausdorff de B sea finita, ¿no? Entonces esto va a ser un conjunto HM rectificable. Entonces así podemos definir lo que es una corriente rectificable, que es un conjunto rectificable, pero al cual le damos una orientación, le damos una multiplicidad, que eso quiere decir que lo
podemos decir que lo recorremos varias veces y que tiene soporte compacto, pues, que está contenido compactamente en otro conjunto, ¿no? Entonces, pero esta forma de verlo lo podemos modificar un poquito y lo podemos ver como si estuviera actuando este conjunto rectificable S, como si estuviera actuando en las M formas. ¿Cómo? Pues si tenemos una forma, podemos integrar sobre este conjunto S esa forma, porque es una M forma y S es un conjunto de dimensión M, ¿no? Entonces es una superficie de dimensión M. Entonces, esta es la manera en la que vamos a ver a nuestras superficies, como operadores que van de las formas a R, ¿no? Y entonces ahí es donde se definen propiamente lo que son las corrientes. Entonces nuestro espacio ambiente va a ser de Rn. Ahí tenemos D con M arriba, el espacio de las M formas diferenciables, C infinito con soporte compacto. Y denotamos también a D con la M abajo, al espacio dual de este dm. Y a este espacio de D con M abajito va a ser el espacio de M corrientes. Que como dije antes, pues efectivamente pues son operadores que van del espacio de formas, que toman formas y te arrojan números, ¿no? Entonces, y que son lineales. Entonces, nuestras corrientes son eso, operadores lineales que van del espacio de formas, de dimensión M. Y esas van a ser las M corrientes. Y a este espacio le podemos dar topología, que es la siguiente. Vamos a decir que convergen las corrientes y solamente si sus valores convergen, ¿no? Y entonces, pues yo quería hablarles un poquito más, pero me voy a esperar a la sesión de preguntas en la que estoy ansioso a que me pregunten por qué estoy estudiando esto para mi doctorado. Muchas gracias.